Seguramente ustedes ya lo vieron o se enteraron que se estrenó en Canal 20 un documental que se llama Los huesos de Catherine, del realizador y productor argentino Ricardo Preve, a quien recibimos hoy con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo la verdad que me siento honrado, y el público espero que también, porque me dijeron que viniste de Buenos Aires especialmente para esta entrevista. En realidad vengo de Londres para esta No, entrevista. eso no te lo crees. Así que mira, No, pero, tu programa tiene arrastre internacional, eso pero ya lo sabes. seguramente tenés otros negocios para hacer. Ninguno tan importante como el lado oculto, Bueno, eso desde ya. Muchas gracias, muchas gracias. Sabés que, bueno, te agradezco realmente. Es un documental, además que está muy bien realizado. Esas imágenes de la Patagonia y del mar en HD, con esa historia tan fuerte de esos inmigrantes galeses que llegaron promediando el siglo XIX a un lugar que hoy es desértico, desolador, y que en 1865 debía ser, bueno, peor todavía, ¿no? Sí. Porque además tiene todo un componente trágico que también tiene una vuelta de tuerca, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, ellos se jugaron, imagínate lo que haber sido en 1865, subirse a un barco de vela en Liverpool y irse a un lugar, el sur de Argentina, debe ser como si nos propusieran hoy irnos en una nave espacial a Marte. Realmente había que ponerle huevos, para poner una forma, de irse hasta allá. Estoy seguro que nosotros tenemos más imágenes de Marte de la que tenían estas familias de la Patagonia, ¿no? Absolutamente, y varios de ellos murieron. Esta mujer, Catherine Roberts, que fue una más de unos 150 algo inmigrantes galeses, perdió a su hijo, que murió, un chiquito de 2 años, más o menos cuando cruzaron el Ecuador. Y murió en el barco, claro. en el mar. Y murieron varios chicos, y ella sobrevivió con los demás galeses hasta que se bajaron en la costa de Patagonia, pero era el invierno de 1865, durmieron adentro de unas cuevas, en los acantilados, y ella murió a las 2 o 3 semanas de llegar ahí a la Patagonia. Y bueno, fue un gran misterio qué pasó con su cuerpo. Se sabía que la habían enterrado ahí en la zona donde habían desembarcado, pero no se había perdido el rastro de esta mujer y algunos niños galeses que habían sido enterrados ahí, hasta que en 1995 un señor manejando una topadora saca a la luz un cajón y huesos, y ahí se empezó todo un misterio que se tardó 20 años en develar. ¿De quién eran esos huesos? ¿Y quién fue el que llevó adelante esa investigación? 3 científicos argentinos, un historiador, el doctor Fernando Coronato, una antropóloga, la doctora Silvia Daginten, y una arqueóloga, la doctora Julieta Gómez Otero. Ellos le pusieron el hombro y consiguieron hacer un análisis del ADN de los huesos que mostraba que era una mujer de origen europeo de unos 40 años. Que coincidiría con esta Catherine Roberts. Que para la época era una mujer grande, ¿no? Para embarcarse en esa aventura. Era una mujer grande. Catherine Roberts tenía 38 años cuando murió, así que podría haber sido ella. Pero los arqueólogos me decían, no hay forma de saberlo realmente, porque también había barcos balleneros o barcos que se dedicaban a la caza de focas que tenían mujeres a bordo, y alguna puede haber muerto y la enterraron ahí en la costa. Pero con la llegada del 150 aniversario de la llegada de los galeses a Patagonia, había un renovado interés en de alguna forma descubrir de quién eran estos huesos. Eso se celebra este año, el 2015, Se celebró, ¿no? En agosto en 28 de julio de este año. ¿Cómo llegaste tú hasta esa historia? Eso me lo preguntan. Digo, ¿cómo llegaste? ¿Sabes por qué? Porque tú me dijiste que en realidad no vivís en Argentina o andás deambulando por varios países del mundo, ¿no? Exacto. Y yo no sé si en la escuela de periodistas les deben enseñar el primer día, pregúntenle al entrevistado cómo llegó la historia, claro, porque lo preguntan todos. No, porque obviamente cualquiera que se entere de esa historia dice, esto es para hacer un libro, un documental, pero bueno, lo hiciste tú, por algo. Exacto, bueno, no, como llego a muchas otras historias, a través de una exnovia. Las exnovias son generalmente una excelente fuente de información. Yo salía con una chica que vive ahí en Madryn. Madryn es una ciudad, pero eso es chica. Siempre y cuando te reciban las fuentes. Sí. Y ella me presentó a algunos de estos científicos del Centro Nacional Patagónico, que es un lugar muy interesante. Es un lugar donde trabajan geólogos, antropólogos, especialistas en vida marina, etcétera. Y ellos me empezaron a contar, las mismas personas que aparecen ahora en pantalla,
que tenían la intriga de quién eran estos huesos, si pertenecían a esta Catherine Roberts o no. Así que me decidí a trabajar con ellos en resolver el misterio. Eso desde Puerto Madryn. Sí, en realidad para llegar a la resolución del misterio tuvimos que volver a Gales y encontramos una tumba en una iglesia que nos remontó a la abuela de esta Catherine Roberts y de ahí 9 generaciones abajo hasta encontrar una mujer bombero que trabaja en un pueblito en Gales, y a quien convencimos de venirse a Argentina, Sí. a Patagonia, para que se le tomaran muestras de ADN, de saliva y de sangre, y develar el misterio si era realmente, pues sabíamos que ella era una descendiente de Catherine Roberts. Que vivía en Gales. Vivía en Gales. A través de la documentación histórica sabíamos que ella era descendiente. Lo que quedaba por establecer era, ¿tenía ella en su cuerpo el mismo ADN que el de los huesos y se hubiera mantenido después de 150 años? Claro, lo que te iba a preguntar, si desde el punto de vista científico el ADN, ¿se podía hacer una muestra de ADN? Sí, se hizo una muestra de un tipo de ADN que se llama ADN mitocondrial, Sí. que se mantiene a lo largo de mucho tiempo, pero si se iba a mantener a lo largo de 150 años en condiciones de clima difíciles como la de la Patagonia, era una incógnita. Y bueno, para saber cuál fue el resultado, antes hay que ver el documental. No, me imaginé, yo no te lo iba a preguntar, pero yo estuve, no lo vi todo, pero vi buena parte y claro, te encontrás con una comunidad que habla en galés, Sí. o quizás ya no sea propiamente galés, porque son descendientes de... No, de es los inmigrantes absolutamente de galés. Gales. Es más, yo le pregunté a Ania, nuestra bombero galesa que vino y que estuvo filmando con nosotros, le pregunté, ¿cómo hablan ellos el galés? ¿Hablan bien? Sí, Porque fuimos a la iglesia, escuchamos cantar, donde cantan galés. Me dijo, hablan galés mejor que nosotros en sí, Gales. claro, lo deben haber mantenido. Lo mantenieron y eso fue realmente lo que los llevó a ellos a arriesgar sus vidas. Todo lo que tuvieron, se jugaron por su cultura. Es decir, ellos dijeron, nosotros queremos mantener nuestro idioma. Ya había habido comunidades galesas en Estados Unidos, en Australia, en otros lugares que habían terminado hablando inglés. Claro. Entonces ellos decidieron buscar un lugar en el medio de la nada, donde estuvieran solamente en contacto con algunos indios tehuelches. Y al día de hoy mantuvieron esa herencia cultural. Porque hablabas de 150, pero hay una comunidad de varios miles de galeses Sí, en se Chubut. estima que unas 50.000 personas son descendientes de alguna forma de esos primeros... 50.000. 50.000. Y hay unos 5 o 6.000 descendientes que hablan fluidamente el galés. Que lo utilizan como indistintamente Bueno, con el obviamente español. hablan en español en el día a día, pero ellos mantienen su culto en galés, ellos cantan en galés en la misa del domingo, en el servicio religioso, y han tenido el coraje de mantenerlo el día de hoy. Y lo que es muy interesante cuando estuvimos... Lo bravo es conseguir un cura que hable galés. Lo deben mandar de Gales, deben tener un No, vínculo en con Gales. realidad ellos tienen sus capillas, Claro. donde hacen un culto muy especial de ellos, y el oficiante es parte de su comunidad. Ajá. A mí lo que me impresionó, lo que fue muy interesante, estuvimos en Gales filmando, no solamente se filmó un documental en Patagonia, sino también en Gales. Y cuando llegamos ahí yo quedé impresionado por el nivel de conciencia que tiene la gente en Gales acerca de sus primos, de su comunidad en Patagonia. Lo tienen presente. Lo como... tienen hiper presente. Muchísimos de ellos han viajado, han ido hasta Argentina, se ocupan... Los familiares. Familiares o gente simplemente claro, que claro. dice, yo quiero conocer esta epopeya de mi cultura, porque ellos continúan luchando por el derecho a hablar galés. Ellos se han sentido muy discriminados a través de los siglos. En las Islas Británicas. En las Islas Británicas. Vos considerás que muchísimos de ellos tienen apellidos tipo Jones, Edwards o Williams porque se lo dieron los ingleses, que les prohibieron el uso de su lengua, les prohibieron usar sus nombres. Y fue así que ellos decidieron, vamos a patear el tablero y vamos a irnos a Patagonia a defender nuestra cultura y lo han logrado. A mí, mirando el video, me encontré con una lengua, digo, eso debe ser galés, Sí. y digo, debe ser parecido al inglés, voy a ver si entiendo alguna palabra, no entendía nada. No, de lo es que un decían. idioma muy antiguo que se remonta anterior a la época de los romanos, miles de años, es muy difícil de pronunciar y eso un poco fue el problema que tuvieron, que los ingleses no les gustaba el hecho de que los galeses hablaran en su idioma, lo consideraban como una forma de excluirlos a ellos y quisieron controlarlos.
y el control fue prohibirle el idioma galés. Y hacerlo obligatorio que ellos fueran a los oficios religiosos de la iglesia inglesa. Anglicana, seguro. Anglicana, y ellos se resistieron a tal punto que algunos dieron sus vidas y arriesgaron sus vidas en mantener su cultura. ¿Los galeses son, el rito cristiano es católico como los escoceses? No, para nada, es un rito muy, no sé, yo no soy un experto religioso, pero muy casi calvinista, muy austero. Ajá. Ellos no dicen iglesia, sino que dicen capilla, y es realmente un culto distinto a la iglesia anglicana y a la iglesia católica. Deben ser como cuáqueros o algo así. Algo así, son gente muy espartana, muy acostumbrada a vivir. No, digo por lo que decías que lo celebra un miembro de la comunidad, no hay clero. Sí, es efectivamente así. Si te fijas en las imágenes, en el servicio religioso que nosotros filmamos, era una persona en la comunidad, una mujer que lideraba los cantos y los rezos. Lo bueno de hacer este tipo de trabajo, yo no soy realizador de documentales, pero he hecho investigaciones periodísticas, es ponerse en la piel del personaje. Y en este caso es realmente extraordinario, porque a diferencia de un escritor de ficción, vos tenés que ser fiel a lo que los datos te van contando, ¿no? Sí. De manera que tenés que ir buscando, a identificar si se corresponde, pero meterse en la piel de esa gente que se largó literalmente a la aventura hace 150 años, ¿no? Sí, yo una cosa que aprendí a hacer documentales es que el director del documental es generalmente la persona más burra de todos sobre un tema. Claro. Tenés que acercarte al tema con mucha humildad y aprenderlo. Yo he hecho documentales desde viajes espaciales hasta vino y desde los incas hasta los galeses, y no soy un experto en ninguno de estos temas. Claro. Pero ahí realmente los documentales también tienen un alma. Esta alma viene de la gente con quien trabajás. Estos científicos se pasaron 20 años trabajando en esta incógnita y nunca aflojaron. Y eso fue lo que hizo que realmente el documental se fuera llevando adelante. Como los galeses. Como los galeses. Claro. Y nosotros no sabíamos el resultado, es decir, la llevamos a esta descendiente argentina. Hicieron el documental de verdad sin saber, porque yo miraba saberlo. Esto obviamente es un recurso dramático de un cineasta. No, realmente sin saberlo, y tomamos un gran riesgo, porque podría haber sido negativo, podría haber sido que, por ejemplo, en el siglo XIX no siempre se notificaban las adopciones. Claro. Puede haber habido en esas 9 generaciones entre Catherine Roberts y nuestra Nia, que fue la mujer que testeamos, una adopción. Y en ese caso el perfil genético no hubiera sido el mismo. Puede haber pasado un montón de cosas. Y lo único que supimos fue la noche antes de que estuvieran los resultados, nos llamaron del laboratorio, nos dijeron mañana a las 10 de la mañana llamamos para darle resultados. Y me preguntaron a mí si lo quería saber por adelantado, dije no. Lo vamos a saber con los científicos. En el momento, vi esa parte, sí. Sí. Dice acá, esto es el porcentaje de probabilidad. Vi también imágenes de gente muy sencilla, comiendo allí una carne típicamente criolla, hablando en galés. ¿Cómo te recibieron? ¿Son comunidades cerradas? No, son comunidades fantásticas realmente. Por supuesto que ellos muy orgullosos de estos 150 años de independencia cultural. Nos recibieron con los brazos abiertos. Las imágenes que vos viste fue efectivamente en una de estas comunidades galesas en la Patagonia, donde son gauchos galeses. Claro, pero eso es lo que notaba. Uno se imagina una casa del estilo inglés, Tudor o lo que sea, y es un rancho. No le digas a los galeses algo estilo inglés, porque no les va a gustar. Exactamente. No les va a gustar y son muy, muy duros con eso, sí, ¿no? Claro. Pero no, nos recibieron re bien, no solamente en la Patagonia, pero también en Gales, donde estábamos filmando con un equipo de filmación, y cuando la gente se enteraba qué era lo que estábamos haciendo, nos invitaban a sus casas, nos homenajeaban, nos hospedaban y nos apoyaron muchísimo. Así que creo que para ellos fue muy importante poder contar su historia, y esta historia de Catherine Roberts, y fue de alguna forma, Catherine Roberts fue una mujer cualquiera, no era famosa, no era rica, pero simboliza un poco todo el sacrificio que hizo esa comunidad en jugarse por defender su cultura. Bueno, los huesos de Catherine en Canal 20, lo van a volver a ver seguramente. Yo te agradezco mucho que te hayas venido desde Londres
al programa. Y bueno, nada, para ustedes decirles lo que acaban de escuchar, la historia extraordinaria, las imágenes de la Patagonia muy bien realizadas y registradas. La mezcla es brutal porque además se mezclan cosas del siglo, imágenes, reenactment, Sí. actuaciones con ropas de época, y después aparece un laboratorio haciendo un análisis de ADN, todo esto obviamente con un sentido y con una narrativa experimentada como la de nuestro amigo Ricardo Preve. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, en la próxima, que ande cerca, venite nomás. Gracias a ustedes por estar allí. En una semana nos reencontramos en una nueva entrega del Lado Oculto.